información, a veces llevan unos temas que uno dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver, no? Con la presidencia, con México, esto no lo tiene que tratar una presidenta, este tema tan local, esta nimiedad, lo tiene que tratar una presidenta. No deberíamos aprovechar el espacio para cosas más importantes, ¿no? Pero bueno, por supuesto que la libertad de expresión es primero, y aquí esa es la que defenderemos. Sin embargo, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es que le dejen a los esquiroles hacer de las suyas en el foro máximo de los mexicanos. Como hacen de las suyas los racistas, clasistas, neonazis y desgraciados que están detrás del aparato del orangután naranja aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso con la doctora Leticia Calderón Chelius, ella es especialista en inmigración, usted lo sabe perfectamente, y me gustaría para comenzar este diálogo con ella, mostrarle este video, estas declaraciones que hace el alcalde de Minneapolis, declaraciones muy fuertes, muy potentes, y si me lo permite, doctora, querido público consentidor, muy sensibles, a la vez de sensatas, en cuanto a la defensa de los indocumentados en su ciudad, allí en Minneapolis, Minnesota. I want to speak directly to people who are undocumented. We love you. We care about you. In the city of Minneapolis, we will stand up for you, and we will do anything in our power to help. Because you're not an alien in our city, you're a neighbor. Now, in Minneapolis, we have what is called a separation ordinance. And that separation ordinance states clearly that our city officials, our police officers and beyond, will not be gathering information showing who is and who is not documented. We do not ask the question with regard to immigration status, and because we haven't asked the question, we don't have any data to show documentation status in our city. Our police officers will not be cooperating with federal law enforcement around federal immigration law. We enforce state and local laws here in Minneapolis, and we will do so to the best of our ability. But as for cooperation with ICE, the answer is no. And so, again, lo más destacable de esto, doctora, querido público consentidor, es un discurso completamente distinto al que, pues sí, se da por parte de los políticos que están muy a favor de la ciudad santuario, que dicen, no, bueno, vamos a defender a la gente, a los indocumentados. Esto ya es mucho más personal, más cercano a la comunidad, y me parece que es muy honesto, muy sencillo lo que hace Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, ahí en Minnesota, es decir, los amamos, los cuidamos, y en esta ciudad, aquí en Minneapolis, la gente los defiende. ¿Qué opina, doctora? Toño, es una situación pues muy interesante, interesante por decirlo de alguna manera, en el sentido de que cuando hagamos un poco de distancia del momento que estamos viviendo, las piezas se van a empezar a acomodar y vamos a empezar a ver que esa sociedad estadounidense pues tiene una situación en este momento, pues es muy, muy lamentable en el sentido de que pues, yo sí creo que hay un avance de una derecha pues todo lo que se pueda decir de la derecha más, ¿no? O sea, un momento muy duro, pero al mismo tiempo, cuando haya esta distancia, te digo, también se van a empezar a ver los personajes, los argumentos, las discusiones públicas, los procesos que también, digamos, hacen de esa nación una gran nación, y eso también lo quiero decir. Es decir, de repente, pues obviamente se ha impuesto por la vía electoral democrática una perspectiva y una ideología, pero ojo con una cosa, mucho de lo que está haciendo Trump, dos cosas. Una, no lo dijo del todo así, porque claro, también la gente oía lo que quería oír. Y otra es que no le creían. Muchas personas que se le entrevistaban y le decían, ¿está usted escuchando lo que está diciendo? Decían, no, pero no lo va a hacer, es que no es así. Entonces, vamos a ver cómo se va dando esto, más allá de los grupos más beligerantes, más trompistas, esa derecha más dura, porque frente a lo otro, obviamente el argumento, tú lo sabes muy bien, Toño, fuerte de los republicanos de Donald Trump era el tema de la inflación. O sea, el tema que convocaba sobre todo, los demás tenían sus matices.
tal vez el de migración también tenía un jale bueno, en el sentido de que tienen esta visión de que, bueno, no, se les roba, se les quita, no. Pero el tema de la inflación, de la economía local, era lo que centraba y que la gente decía y argumentaba por qué, a pesar de que pudiera estar en su propia contra, en el sentido del discurso, aún así decían, no, pero la economía ahorita está del horror, no nos gusta y Biden no lo ha logrado mover. Y entonces se argumentaba por eso apoyar esta perspectiva, esta opción política. Entonces, el hecho de que ahorita se abrieron todos los frentes, de que está peleándose con todo el mundo, de que en un momento dado eso puede tener un costo económico, ¿no? Visible, o que se empiece a escasear algo, o como lo del huevo que ha subido de una manera tan exorbitante cuando yo no voy a decir que es directamente culpa de él, pero el escenario es así, con los políticos así pasa, el costo les pesa o la libran, porque también hay eso, ¿no? Lo hemos visto en México, a pesar de estar en el escenario más convulso. Entonces, yo creo que va a haber este tipo de declaraciones que tú dices son valientes en un escenario muy contrario a eso, pero también abre la pauta para que otros grupos, otros personajes, otros poderes, porque este es un gobernador, también en su momento saquen la cara y digan, a ver, aquí nosotros, lo voy a explicar, quiere decir que no van a cooperar con la autoridad federal migratoria, pero no pueden negar que hagan el tipo de decisiones que mandata el presidente de su país. Entonces, lo que no van a hacer es denunciar, no van a apoyar en el sentido de que también ellos hagan redadas o lo que sea, pero no pueden detener el proceso y, por tanto, pues se mantiene la alerta, digamos, al máximo. Entonces, sí es una situación en la cual hay que tener, ir viendo a estos grupos. Ahorita creo que hay me decían a mí, muy de capa caída. La opción que perdió, y también hay que decirlo, no era opción, Toño, no había opción. O sea, ahora dicen, no, todos los multimillonarios ya se fueron con Trump. Bueno, pero es que mucho el discurso al inicio, en ese modelo político electoral, era que Kamala había jalado a los grandes millonarios de Estados Unidos, salvo estos que se quedaron con Trump, ¿no? Entonces, también hay que decirlo, hay una parte en la cual ese modelo político, electoral, democrático, como le queramos decir, pues está haciendo agua, porque está demostrando que ni es tan democrático y que hay reyesuelos, que son también una especie de monarquía, porque los nombres los seguimos oyendo. Digo, el hecho mismo de que Biden, oye, con 60 años en la política como senador, digo, y al final como vice y finalmente presidente, pero entonces no hay un rejuego también de reemplazos y todo que permita esa visión vibrante que ha tenido y que ha exportado el imaginario de la democracia estadounidense. Y eso también me permite decir que pues, está en una crisis muy severa, porque por mucho tiempo ese discurso sirvió para alimentar, por ejemplo, en un país como el nuestro, esto de que, bueno, hay la admiración, Estados Unidos, a ver, ahorita, ¿quién te va a decir eso? ¿Quién te va a sostener que Estados Unidos realmente sea una democracia? Si no hubiera ganado Trump a la primera con tanta contundencia, hubiera hecho un escándalo, hubiera paralizado al país, lo había anunciado, lo había dicho, y los republicanos durante mucho tiempo se han preparado justamente para modificar todos los distritos electorales para que de alguna manera tener esas mayorías ya digamos, a su favor previamente. Eso está muy estudiado, la redistritación que ha llevado varios años, ya te diría yo que un par de décadas incluso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y se cae el mito de la democracia estadounidense en su manera tan pura y ejemplar como siempre se presentan y nos la venden. Entonces, tantita distancia, y ni siquiera creas que mucha, nos va a empezar a permitir ver piezas, momentos, argumentos que empiecen a generar un tipo de resistencia en el mismo modelo, porque tampoco se les ocurren otras cosas, ¿eh? Su modelo pasa por también un discurso en el cual uno es expansionista y el otro es intervencionista. También no nos podemos dejar engañar con eso. Toño. Se ha caído una y otra vez, especialmente ante las hipocresías. Aunque sí quiero insistir yo, doctora, en que este país no es de cajón un país capitalista, no es por obligación un país neoliberal, tiránico, de ultraderecha. Así lo han,
desarrollado, implantado a esos hombres blancos heterosexuales, en su mayoría cristianos, pero también hay otras religiones, que han detentado el poder en este país. En la realidad, los principios de este país son muy distintos. Es la libertad, el derecho a la vida, la búsqueda de la felicidad y esa igualdad. Ese derecho y esa libertad para todos. Está vamos, en el juramento a la bandera de este país. Sin embargo, efectivamente, esos gobernantes, hombres blancos, e insisto en la palabra hombres, porque mujeres realmente no hemos tenido gobernantes aquí en Estados Unidos. Han habido, ¿no? Funcionarias, gobernadoras, lo que usted quiera, pero es un papel muy misógino el que tiene este país. Hombres blancos, heterosexuales, en su mayoría cristianos, que han implantado, bueno, pues una verdadera hipocresía de gobierno, que dicen ser muy cristianos, pero para nada comulgan con las enseñanzas de Jesucristo, que dicen ser muy conservadores, pero tienen una serie de problemáticas en sus vidas terribles, llenas de contradicciones, todos, empezando por un Donald Trump que se dice muy, muy decente, pero ha estado casado tantas veces, fue encontrado culpable de abuso sexual, ya, o sea, imagínense, ¿no? Y de una serie de delitos relacionados al fraude. Un Elon Musk que también tiene como 7 esposas e infinidad de hijos con las mismas. Una bola de hipocresías de este tipo de personajes, que no sé si ha escuchado esto, doctora, y se lo quería preguntar. Tienen como proyecto el que se pueda endurecer a Estados